conferencia. La primera fue realizada el año pasado y ya hace un año de esto, que fue realizada en Ciudad Universitaria con el tema multiculturalidad y el peruano migrante en el mundo. Hoy la segunda conferencia se titula Herencia andina e histórica, reflexiones sobre la identidad peruana desde una perspectiva histórica. Y hemos tenido bien invitar al señor Cónsul General Hugo Pereira, hoy presente acá. Bueno, y vamos a comenzar así la reunión paulatinamente. Y bueno, para darles una introducción de lo que es Cambia Perú, es una organización política, para aquellos que no conocen, ¿no?, de esta organización, que reúne a un grupo de jóvenes que consideramos que la política está omnipresente en toda la vida, que nos rodea completamente, y que cuando hay un grupo de personas que se reúnen para hacer, digamos, para lograr objetivos en conjunto, para tener tanto gratificaciones físicas como materiales, ahí ya está jugando un papel la política, ¿no? Bueno, y es lo que nosotros creemos en la amplia participación política, el fortalecimiento de las instituciones y sobre todo un desarrollo tecnológico para que el Perú pueda salir adelante. Bueno, voy a ceder la palabra al secretario de la organización, Reinaldo Rubio. Gracias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Reinaldo Rubio, como bien me presentó Virginia, muchas gracias. Soy secretario de organización del Partido Político Cambia Perú en la delegación argentina. Cambia Perú se forma en Suiza, ya en el 2007. Es un partido con una nueva visión, una visión que no solamente trae lo tradicional de la política, sino que conjuega con esto los alcances tecnológicos, le da principal énfasis en eso, en la tecnología, en la educación, en la ciencia, y todo eso combinado con la realidad peruana, dentro de un enfoque social donde se ve la clara realidad que es la multiculturalidad de nuestro país, ¿no? Un país donde hay muchas lenguas, muchas culturas, y en donde todos los conocimientos que nosotros podemos aprender dentro de todo un mundo occidental que nos forman desde la niñez, los podemos volcar, pero no para imponernos, sino para poder hacer una forma de vivir nueva, ¿no? Una forma en donde la ganancia no solamente la tengan las capitales, sino también la tengan las provincias y los lugares más alejados del Perú, o los lugares más alejados de Lima, en sí decirlo, ¿no? Porque normalmente esos lugares más alejados del Perú no existen, porque todo es el Perú. Hoy tenemos el gusto de hacer, como bien dice Virginia, la segunda conferencia. Acá voy a leer el tema porque es tan largo que no nos lo recordamos. Herencia andina y herencia española, reflexiones sobre la identidad del Perú desde una perspectiva histórica. El ponente es el cónsul general del Perú e historiador Hugo Pereira Plasencia, alguien que, bueno, viene realizando un trabajo que desde mi perspectiva lleva un acercamiento hacia la colectividad que no se ha dado, desde lo que vemos, en otras gestiones. Así que por eso y otras razones, sobre todo por su carrera, que es historiador, un historiador que tiene unas especialidades como en la Guerra del Pacífico, en el pensador Manuel González Prada, o en la independencia del Perú, con 4 libros publicados. Hoy va a hablar sobre la formación de la identidad del Perú. Y me gusta el título porque no solamente habla de la formación del Perú como nos lo enseñan en el colegio, que es de una perspectiva prácticamente española, sino también desde la perspectiva andina. Eso es un enfoque primordial que tenemos que ver. Y sobre todo, dentro de nuestro partido, la ideología de nuestro partido hace que veamos ese tema, porque en esos últimos meses hemos venido estudiando la historia pre-incaica. La historia pre-inca, todo lo que viene desde el Tahuantinsuyo, desde el hombre de Itarrero, la cultura caral, hasta llegar a las últimas culturas como la Huanca, bueno, que ya está dentro del imperio del Tahuantinsuyo. A partir de la próxima semana comenzaremos a estudiar el imperio del Tahuantinsuyo. Todos están invitados a hacerlo todos los sábados a las 8 de la noche acá. Seguramente en los próximos meses, tendremos una charla sobre esos temas específicamente. Y bueno, ya le avisaré sobre la conferencia para el otro mes, que ya la tenemos más o menos programada, al menos el invitado ya está. Quiero presentar al doctor Hugo Pereira Plasencia. Es diplomático peruano e historiador. Nació en Lima en 1958, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciatura de historiador. Estudió en la Academia Diplomática del Perú. En marzo de 2011 fue cónsul general encargado en Buenos Aires.
En su carrera de diplomático estuvo en la Embajada de Perú en Alemania, en el Consulado General del Perú en Berlín, en la Embajada de Perú en México, representante permanente del Perú ante la ONU, jefe del gabinete del viceministerio de la Secretaría General de Relaciones Exteriores y jefe de gabinete de la Secretaría General de la Presidencia de la República en el gobierno de Toledo. Ya hemos mencionado los cuatro libros de su autoría, sus especialidades, como repito, en la independencia del Perú, la guerra del Pacífico, y en el pensador anarquista Manuel González Prada. Representamos al doctor Hugo Pereira Presencia. Buenas noches queridas amigas y amigos. El primer reto de esta conferencia es el audio. No sé si me escuchan atrás. ¿O prefieren que me ponga de están bien, no? Bueno. La segunda cuestión, mis disculpas, porque esta conferencia estuvo programada para el sábado anterior. Me fue imposible asistir porque fui a La Salada a ver a compatriotas, a ayudar en una colecta, y la verdad se me complicó un poco, pero mis disculpas por ese retraso. Me agrada mucho que estén aquí, la verdad. Bueno, como se ha mencionado, ya no voy a repetir el título, esta conferencia, antes de comenzar la lectura, surgió de preguntas que me hacían extranjeros sobre cómo se había formado el Perú. Y la verdad, busqué mucha bibliografía y encontré o libros muy grandes o versiones fragmentarias de lo que quería decir. Pensé en elaborar un texto, que es este de aquí, que ha sido incluido en mi último libro, con una visión panorámica de lo que es el Perú y sobre todo con la idea de superar esa imagen de que el Perú es o andino o español. La tesis, el corazón de este trabajo, que voy a leer ahora, es que el Perú tiene una matriz andino-española, compleja, no plana, como van a ver, con peculiaridades especiales, con manifestaciones especiales. Pero creo que esto es relevante, no solamente por tratando el Perú en sí, sino sus comunidades en el exterior. Algo nos une a los peruanos que vivimos fuera de las fronteras del Perú, algo muy fuerte. Es una tradición casi indestructible, que ha sido sometida a prueba muchas veces, incluso bajo ocupación extranjera alguna vez, ¿no? La idea de la tradición peruana ha sido siempre muy fuerte, pero no hablamos de ella, no la verbalizamos, la vivimos, la comemos, la hablamos, pero no reflexionamos sobre su origen y sobre su naturaleza. Bueno, entonces paso a comenzar la conferencia y tenemos un apoyo de imágenes que iremos pasando. Los estudios sobre la identidad del Perú han sido abordados desde las perspectivas más dispares y con un tono casi siempre polémico. En el tiempo virreinal, en el siglo XVIII, el Mercurio Peruano, la famosa revista, abordó este asunto desde un punto de vista económico y cientificista, con referencias locales muy concretas, teñidas en muchos casos de cierto exotismo, de acuerdo con un estilo inspirado en la ilustración de Europa. La imagen número 1, la imagen número 1 muestra la primera página del Mercurio Peruano. Es del 2 de enero de 1791, 30 años antes de la independencia. Se observa el inicio del artículo titulado Idea General del Perú. Comienza diciendo en tono de queja, no sé si lo leen ahí, frente a los conceptos falsos que sobre el Perú circulaban en Europa. Y dice así, cito: el principal objeto de este papel periódico, según el anuncio que se anticipó en su prospecto, es hacer más conocido el país que habitamos, este país contra el cual los autores extranjeros han publicado tantos paralogismos, que son razonamientos falsos. No obstante esta voluntad de objetividad, desde sus mismos orígenes,
el tratamiento del tema de la personalidad del Perú nunca dejó de ser ideológico y político, y por lo tanto más bien acrítico frente a problemas de fondo y de largo plazo. Entre ellos sobresale, por ejemplo, el abismo social, que es un problema centenario. Esta tendencia crítica se acentuó con el nacimiento del Perú como Estado soberano en la tercera década del siglo XIX. Es posible, pese a este lastre ideológico, acercarnos a la singularidad de lo peruano a partir de consideraciones objetivas. Cabría mencionar las preguntas que consideramos centrales para el tema planteado. ¿Existe una nación peruana según el modelo de nación tradicional de inspiración europea, por ejemplo como la nación francesa? Si aceptamos que en efecto existe una nación peruana, o que ésta se encuentra en proceso de construcción avanzado, ¿pesa más dentro de ella la herencia cultural indígena o la herencia virreinal de cuño español? En caso de ser destacados ciertos aspectos de la nación peruana que revelan un incipiente estado de cohesión, ¿qué dificultades tendría la sociedad peruana para hacer más homogéneas y modernas sus relaciones internas y para formular un proyecto nacional común? Por otro lado, ¿constituye verdaderamente el Perú una sociedad auténticamente mestiza en términos culturales, donde los elementos indígenas, europeos, africanos y asiáticos han terminado de fusionarse armónicamente? ¿O persisten hoy día conflictos de integración cultural heredados del pasado? Esas preguntas se encontrarán detrás de los argumentos y ejemplos que desarrolla el presente trabajo.